Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Ajá, hoy te gané. Hoy me ganaste, hoy me adelantaron. Hoy estamos a 1 de noviembre. Ya llegó noviembre. Primero de noviembre. Ya falta poco para el tiempo de Adviento, sí. Y hoy es un día muy especial. ¿Cuál es el santo de hoy? Bueno, fíjate, ayer domingo era que celebraban aquí el Halloween. Era la víspera de Todos los Santos. Era la víspera de Todos los Santos. Y que además hay que aprovechar para decir que no es una fiesta diabólica. Tiene raíces muy católicas. Muy cristianas. Muy cristianas. El problema es que hay que reconocer a la vez que sí, los diabólicos, digamos los satánicos, han querido aprovecharla y hacer mal uso de la fiesta. Pero es como todo, fíjate, hoy en día, igual, ellos se aprovechan de cualquier cosa. A la Navidad le quieren quitar su sentido de Navidad. Entonces ya, por ejemplo, tenemos el caso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que entonces la Navidad empezó el 1 de septiembre. El 1 de septiembre, imagínate tú. Y recuerdo, creo que fue el 1 de octubre, ya no me acuerdo. No, creo que era hasta septiembre. Ajá. Y también ese día había unos programas que entonces en ese país no se celebraba, es ley que no se celebrara la Navidad. Y así va. Entonces, sí, había un país que leímos en estos días que, sí. Y así va. Que por ley no se celebraba la Navidad, sí. Estaba prohibido. Estaba prohibido. Y así va, así es el demonio, va trabajando de esa manera. Todo lo quieren cambiar. Sí. Y efectivamente, si el Halloween se toma para fiestas satánicas y disfrazarse de brujos y de todas estas cosas, pues efectivamente. Y para jugar a la Ouija, pues claro que sí. Pero el hecho de que los niños vayan y busquen caramelos, porque fíjate que los caramelos estaba explicando el padre que era un pancito dulce que significaba la dulzura del cielo. Entonces, y a la vez yo leí también en estos días alguien que también explicaba que además me hace gracia porque no me lo esperé de él. Es un periodista que yo lo sigo mucho y es polaco y es, pero bueno, polaco no es americano, pero de origen polaco. Ultra recontra católico, si tú quisieras decir. Y entonces él decía que está cansado de escuchar de que el Halloween es satánico, que no. Y entonces pone toda la historia que es mentira, que viene de los celtas, que eso, o sea, las raíces cristianas se remontan a antes de la costumbre de los celtas. Una cantidad de cosas estaba explicando. Sí. Pero incluso decía que la parte de los caramelos que reciben los niños era como una antesala de los regalos, digamos, en el cielo. Exactamente. Entonces yo decía, o sea que sus pues raíces mira, efectivamente son católicas. Yo lo que digo con esas cosas es que uno tiene que respetar. ¿No? Y respetar también, las costumbres de cada país. Si piensa, es que también lo que pasa es que se ven, yo ayer de hecho, cuando estaba así como que viendo algunas cosas para el tema, vi mucho y hoy también uno lo ve constantemente, sobre todo en estos días, pero más ayer que era el día de Halloween, que hay muchos sacerdotes, a veces hasta por una misma ignorancia, que hablan de Halloween como si fuera algo totalmente satánico. Entonces, claro, hay que ver un poco la historia. Si uno no sabe, por supuesto uno llega a decir eso, pero si uno averigua bien... Pero yo entiendo también, de verdad entiendo, de pronto que hay incluso sacerdotes muy buenos, muy piadosos, muy santos, que les aterroriza lo del Halloween porque efectivamente se ha utilizado muy mal. Y uno lo ve, o sea, tú ves en la calle la gente cuando van a la fiesta de Halloween y aquello parece de verdad un desfile en el infierno. Exacto. Entonces, claro, sí entiendo que quieran prevenirnos sobre todas esas cosas. Sí, pero no... Porque no. sí puede verse la gente que no está prevenida, sí se puede ver envuelto en fiestas que te llevan es al pecado, a las cosas satánicas, sí, pero no puedes decir, es satánico, es malo, no disfraces a tu niño. Generalizar, no debería. No debería. Y entonces, claro, uno
ayer por lo menos el padre se tomó la molestia, el padre Henry, de explicar bien lo de Halloween. Y mucha gente, yo igual había leído anteriormente, pero hay cosas que a uno le refresca la memoria de esta fiesta de Halloween. Sí. Pues bien, pero bueno, vamos porque a el pasar asunto es tema que el siguiente. Halloween es All Hallows Eve, Ajá. que es la víspera de la fiesta de la todos fiesta los de todos los santos. santos que estamos celebrando. Y esa es la que precisamente celebramos hoy. hoy. Ok. Y bueno, y por supuesto del ¿Qué santo, nos vas a contar de no vamos eso? a hablar de santos, sino que vamos a hablar de la fiesta de todos los santos. O sea, vamos a hablar de todos los santos. De todos los santos. La semana pasada Pero, yo te dije que hablaras de todos los santos. bueno, yo no puedo hablar de todos los santos posible, porque además, entiéndase que santo es aquel que está ya en el cielo, que goza de la vida eterna. Y, por supuesto, en la iglesia, vamos a tratar de explicarles un principio porque me estoy adelantando. Ok. Primero que nada, santos son los que están con Cristo en la gloria, ya están en el cielo, como había dicho. De algunos sabemos sus nombres, de otros no. De otros no, porque puede ser como nos dice tanto el Papa, que me encanta eso del santo de la puerta de del lado, que uno ni lo conoce, pues efectivamente el hombre o la mujer muere y es un santo. La iglesia, vamos a ver, esa iglesia, la Santa Iglesia todavía peregrina en la tierra porque seguimos todos peregrinando, celebra la memoria de aquellos cuya compañía alegra los cielos. Y además recibiendo así un estímulo de su ejemplo. O sea, vamos a ver, todos los santos tenemos de distintos hombres, mujeres, negritos, blanquitos, niños, viejitos, malos, bueno, tenemos de todo. Pero todos a la vez nos dan un gran ejemplo en la vida de ellos y de ese ejemplo... Pero ya va, como malo. No bueno, tenemos santos malos. No, santos malos me refiero. Por ejemplo, una vez hablábamos de Santa María Egipcia. Egipciaca, perdón. Y Santa María Egipciaca, pues gran parte de su vida fue muy maluca. Sí, era una mujer de malos hábitos. Y bueno, no solamente eso, sino María Magdalena. Sí, pero en el caso de María Egipciaca, además tenía como ese propósito de sacar a la gente de la religión, y entrando allá en Egipto, sí, ¿te acuerdas? Ya me acuerdo, en sí. el sepulcro, en Tierra Santa, pues la Virgen María la paró. Sí. Tú no puedes entrar. Sí. Claro, imagínate la conversión. Tanto así que después se retiró y después de ella fue una persona bueno, muy santa. Sí, que se fue por una cueva y todo eso. Y o sea, cuando tú dices malos, y bueno, te refieres a santos que gran parte de su vida fueron muy malos y se convirtieron y ganaron la santidad. O no malos, vamos a decir ¿te acuerdas aquel que San Agustín, incluso? Hablábamos en una ocasión que era un sacerdote satánico. Ah, sí, se convirtió. Y se convirtió en un gran cárcel, santo. Se convirtió en la cárcel. Y un gran santo. Es verdad. Entonces, claro, lo que quise decir con buenos y malos me refiero a eso, que no se equivoque. Que gran parte de su vida fueron muy malos, se convirtieron y alcanzaron la santidad. Sí. O sea, y otros santos que desde chiquiticos se les veía la aureola. Bueno, la aureola en realidad nadie nace con una aureola. No. Eso se va formando con esa pero yo te entiendo lo que tú me dices. Conocido gente que desde chiquito eran así, de verdad que uno decía, ay Dios mío. Inclusive el mismo Santo Domingo Sabio a mí me llama la atención. Los pastorcitos de Fátima. Sí, no, esos son desde pequeño, la verdad. Sí. Bueno, lo cierto es que esa compañía nos alegra y nos da ese ejemplo. Nos anima. Recibimos un estímulo, vamos a decirlo así, para peregrinar en la tierra. Okay. Luego ellos llevan la corona del triunfo en la visión eterna de la Divina Majestad. Esa es la verdad. Luego, este día se celebran a todos los millones de personas que han llegado al cielo. O sea, como decía al principio, no son aquellos que solamente... Claro, lo que pasa es que la iglesia, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, nos vamos a ver según estudios y el comportamiento de la persona, eso lleva todos unos pasos. Y al final pues dice esta persona, por su vida, por los milagros, por muchas cosas, la declaramos santa. O sea, lo que pasa es que o la canonizan. Hay millones de personas desconocidas para nosotros en el cielo que son santos. Unos poquitos de esos que están en el cielo han sido canonizados. Eso significa que la iglesia, después del estudio que tú mencionas, dice, esta persona
o sea, declaramos que está en el cielo. Por su comportamiento, Ajá. por milagros. Y nos la propone como ejemplo. Fíjate que la otra vez inclusive hablábamos de aquellos santos que por el clamor popular Ajá. los declaraban santos. Al principio. De hecho, anteriormente quienes nombraban santos eran los obispos. Ajá. Entonces después la iglesia, bueno, sí le fue dando al Papa. Sumo pontífice, al Papa. Pero claro, el Papa tampoco lo hace solo, no es que el Papa de pronto dice, No. yo decido que este Sí, va a ser, no. sino que tiene una comisión, digamos, de Que va haciendo expertos todos los que estudios. estudian todo. Al Exactamente. final, después que ya todo parece que sí está claro, el Papa decide. Exacto. Entonces, bueno, luego vamos a hablar un poco de la comunión de los santos, de qué se trata esto. Ajá, porque mira, cuando rezamos el credo de los apóstoles, el credo que llamamos nosotros mal llamado corto, porque uno dice en la misa, ahorita rezamos el credo largo, en Cuaresma rezamos el credo corto. Sí. No es el credo largo ni el credo corto, el credo que decimos largo es el credo niceno-constantinopolitano, suena trabalengua, que es más largo, y el que decimos el credo corto es el credo de los apóstoles. O sea, que es una versión como más corta. Son las mismas verdades, pero más cortas. En el de los apóstoles decimos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna. ¿Qué es eso de la comunión de los santos en que todos creemos? Bueno, esa comunión de los santos significa que ellos participan activamente en la vida de la iglesia. Vamos a ver, ¿por qué participan? Bueno, primero el testimonio de sus vidas, la transmisión de sus escritos, sus oraciones, por las oraciones de ellos mismos. Contemplan a Dios, lo alaban. Luego no dejan de cuidar a aquellos que han quedado en la tierra. Por eso nos encomendamos a ellos y nos pueden... Y le pedimos ayuda. Y le pedimos ayuda. De hecho, no deberíamos desaprovechar esa ayuda que tenemos en los santos, porque interceden en el cielo por nosotros. Luego, esa intercesión de los santos significa que ellos, al estar íntimamente unidos a Cristo, pueden, como estoy diciendo, interceder, pueden ayudarnos, podemos obtener esa ayuda de nuestro Padre. Luego esto ayuda mucho a la debilidad humana, puesto que somos muy débiles. Y ellos nos pueden alcanzar esa gracia que Dios nos da para luchar en distintos puntos. Mira, una cosita antes de seguir con los santos, porque estamos hablando de la comunión de los santos un poquito, ¿no? Es como, o sea, en la iglesia somos todos los bautizados, la familia de Dios. Todos los bautizados. La iglesia está, digamos, por decirlo de un modo, en 3 lugares. Está la iglesia triunfante en el cielo, son los santos. Exacto. Está la iglesia purgante. No, la triunfante es la del cielo. La del cielo. La purgante, los que están en el purgatorio, que ya ellos saben que ya están salvados. Ellos, su próximo paso es el cielo. Pero se están limpiando. ¿Se acuerdan que la otra vez dijimos que era como el autolavado? El car wash. Bueno, el car wash, entonces ahí ellos se están limpiando para ir al cielo, pero es la iglesia purgante porque están purgando sus faltas, como purificándose de su falta. Y luego está la iglesia militante. Eso somos nosotros que estamos aquí en la tierra, en la milicia de Dios. Estamos en la lucha por la santidad. Exactamente. Entonces toda esa iglesia repartida en los 3 lugares se comunica. O sea, los santos que están en el cielo, con su ejemplo y con su oración, nos ayudan, y sus escritos, como tú decías, nos ayudan. Los santos que están en el purgatorio también nos ayudan a los que estamos en la tierra. Hay que pedir mucho por las almas del purgatorio. Y los que estamos en la tierra, acudimos a los del cielo para pedirles ayuda y rezamos por los que están en el purgatorio para que salgan pronto de allí. Porque y nos ayuden también. Y nos ayuden también. Ayuden también. O sea, rezar por las ánimas del purgatorio. Que bueno, mañana es la fiesta, mañana es la conmemoración de todos los difuntos. Sí. Pero pedir por las ánimas del purgatorio es, bueno, como a veces uno dice, el mejor negocio de tu vida, pero es que no es un negocio, o sea, es tu alma. Exacto, pero bueno, se dice como que el mejor negocio porque uno reza por ellos y cuando lleguen al cielo nos van a ayudar más todavía. Y fíjense, aunque todos los días deberíamos pedir ayuda a los santos, puesto que están ya en el cielo y gozan de la presencia de Dios y nos pueden ayudar, es muy fácil que con el ajetreo de la vida, con todo lo que nos sucede, uno se olvide y perdamos la oportunidad de recibir todas esas gracias que ellos pueden alcanzar. Esa es la verdad. Por esto,
la Iglesia, muy sabia, nuestra Madre la Santa Iglesia, ha querido que un día del año lo dediquemos especialmente a rezar a los santos para pedir su intercesión. Este día es hoy, el 1 de noviembre. Excelente, que además normalmente aquí en los Estados Unidos es día de obligación. Bueno, o sea, uno aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, eso sí. cada conferencia episcopal decide en su zona. Pero aquí en Estados Unidos es día de obligación de escuchar misa como si fuera un domingo. Solo este año han dispensado la obligación porque cayó lunes, entonces decían que está muy cerca del domingo. Entonces por eso este año la dispensaron. Pero el año que viene, el 1 de noviembre, hay que ir a misa. Hay que ir a misa, Y bueno, hay muchas iglesias que igual están ofreciendo las misas completas Sí, exactamente. Pero además es una oportunidad que nos da la Iglesia para recordar que Dios nos ha llamado a toda la santidad, para que seamos santos. Y ser santo no es tener, como decías tú al principio, esa aureola en la cabeza, ni hacer milagros, sino simplemente hacer las cosas ordinarias de todos los días, lo que nos toca, el hacer el bien con amor, por amor a Dios. Y eso es en nuestro trabajo, en la casa, cuando vamos en la carretera, con los amigos, en una fiesta, es allí hacer lo mejor posible. Que debemos luchar todos para conseguirla. No es algo de un grupo seleccionado. No es para los sacerdotes. No es para religiosos, exactamente. Sí. Es para no hay que irse a un mundo. Convento, ni tampoco al seminario, ni estar No hay que retirado. quedarse soltero, ni hay que no sé qué. Exacto. Cada quien donde está. Es para todo, exactamente. Ahí nos llama Dios a esa santidad. Y estando conscientes de que se nos van a presentar algunos obstáculos, como por ejemplo, bueno, porque hay pasiones que nos dominan. Hay momentos en que... Sí, hay personas que son glotonas, otras que son iracundos, que se ponen bravos, ¿no? Otros que son mentirosos. Bueno, yo digo que somos todos. Porque todos tenemos algunas debilidades más fuertes que otras. Pero esto no nos debe desanimar, sino todo lo contrario. Más bien darnos emocionarnos o tal vez sentir más ese llamado de Dios a hacer lo que Él quiere, hacerlo bien, ser santos. El otro día uno de los sacerdotes que nosotros escuchamos por la mañana, en una de las meditaciones, tú decías hacerlo de las cosas ordinarias. Me gustó que él decía que ser santo era hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Fíjate, eso es verdad, sí me acuerdo. Entonces es verdad, o sea, hacer las cosas ordinarias, pero muy bien hechas, ofreciéndoselas a Dios. Exactamente. Y se puede aprovechar esta celebración de 1 de noviembre de todos los santos para hacer un plan para alcanzar esa santidad y poner los medios para lograrlo. No, oye, hoy viste tú el propósito de la semana. Hacer un plan para ser santo. Okay. ¿Y cuál es ese plan? ¿Qué podemos poner ahí en ese plan? ¿Cómo alcanzar esa santidad? Puede ser por lo menos, la parte importante es detectando el defecto dominante que tengamos. Ahorita tú lo decías, algunos son mentirosos, otros a lo mejor son flojos, a lo mejor otros las pasiones, pues, no sé, pues dominan. A lo mejor alguien que está atado a la pornografía. A la pornografía, o al alcohol, efectivamente. O simplemente el egoísmo. O el egoísmo, el orgullo, la vanidad, en fin, hay tantas cosas. Entonces, la soberbia. La cosa está en conocerse, o sea, detectar ese efecto dominante que tenemos, y lo mejor, por supuesto, es pedir esa gracia a Dios y pedírsela a los santos también, por supuesto, a nuestra Santísima Madre, para que nos ayude a verla, y luego planteando metas para poder combatirlo a corto y largo plazo. O sea, puede haber cosas pequeñas, como por ejemplo, a lo mejor yo puedo poner un ejemplo. Digo, oye, mira, hoy voy a hacer todo lo posible de no decir mentiras. Entonces, bueno, se pide la gracia, se pide ayuda, y de repente voy y digo a alguno y dice, oye, mira, si dije la mentira, porque la gracia es eso, te das cuenta, y Dios te ayuda. Y luego, pues, no voy a decir mentiras, y después, enseguida, pues, viene otro momento, te acuerdas y dice, te muerde la lengua. O alguien que es flojo, entonces dice, bueno, me voy a hacer un horario. Por eso. Voy a tratar de cumplir este horario para no perder el tiempo por ahí. O sea, ponerse metas a corto y a largo plazo. Exactamente. Luego, orando humildemente, porque es eso, reconociendo que somos pecadores, que sin Dios no podemos hacer nada. Y luego, por último, por supuesto, y una de las, dirían, la más importante sí, la verdad, es acercándonos a los sacramentos. Entonces, siempre hablamos de la confesión. Pero la confesión, aparte de que la podemos hacer cuantas veces queramos, un sacramento que lo repites tantas veces que quieras, luego la confesión nos da esa gracia para luchar.
Y luego, por supuesto, ir a la Santa Misa y recibir la comunión, pues es ese alimento que es Dios mismo que nos da fuerza para poder luchar. Ujú. Yo siempre digo, oye, pero si está allí en el sagrario esperándonos, ¿cómo no vamos a ir? ¿Verdad? Y bueno, efectivamente, el ajetreo de todos los días. Uno puede decir cualquier cosa, que tengo trabajo, que los niños, pero bueno, simplemente es tratar de sacar el tiempo y tratar de hacerlo. Una pregunta que te voy a hacer. Ajá. ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo es la historia de esa fiesta de todos los... O sea, ¿cómo empezó la gente a tenerle devoción a los santos o culto a los santos, así, Bueno, a pedirles, a rezarles? Eso? A rezar a los santos. La primera noticia que se tiene del culto a los por ejemplo, a los mártires, que es una carta que la comunidad de Esmirna había escrito a la iglesia de Filomelio. Y entre esas cartas se hablaba del martirio y de cómo la gente vivía, que era de lo que hacía. Por ejemplo, cuando también comunicándole la muerte, por ejemplo, de su santo obispo Policarpo, en el año, imagínate, en el año 156. O sea que desde ahí ya viene. Desde ahí ya viene esa costumbre, esa historia de la santidad. Y se pasaban, pues, me imagino noticias, mira, murió de tal manera, murió predicando, murió a lo mejor martirizado, entonces, o sea... Al principio casi todos eran de los mártires. Casi todos. O sea, casi todos al principio por la persecución, los primeros santos casi todos eran mártires. Exactamente. Luego, se puede también deducir que la comunidad cristiana veneraba también a esos mártires, no los adoraban, los veneraban, que celebraban su memoria el día del martirio con una celebración de la Eucaristía. Fíjate qué bonito. Lo que tú decías, que aquí en los Estados Unidos, gracias a Dios, esta vez, pues, no lo tenemos obligatorio, pero normalmente es obligatorio. Y qué mejor que celebrar también, pues, con la Eucaristía. Es igual, por ejemplo, bueno, cuando nos acordamos de las almas, ¿cómo se llama? Del purgatorio. Del purgatorio, exactamente. Luego y también tal que se reunían en las tumbas. Se reunían, estaban en las tumbas, luego hacían patente o claramente esa relación que existe entre el sacrificio de Cristo y de los mártires. O sea, hacían la conexión. Exactamente, esa conexión. Y luego esa veneración a los santos también llevó a los cristianos a erigir sobre las tumbas de los mártires grandes basílicas, como por ejemplo conocemos hoy en día la de San Pedro, que está en la colina del Vaticano. Donde murió San Pedro. Donde murió San Pedro. También, por ejemplo, la de San Pablo, la de San La de Lorenzo, San Pablo Extramuros, que está en el lugar donde murió San Pablo. O por ejemplo la de San Lorenzo, que igual, pues, o por ejemplo San Sebastián. Ese es el de la flecha, ¿verdad? San Lorenzo es la parrilla. San Lorenzo es la parrilla y San Sebastián el de la flecha. Y todos ellos, por ejemplo, en este caso en Roma. En Roma, ok. Entonces, claro, por ejemplo, en el caso, a lo mejor, no sé, San Joselito en México, a lo mejor perfectamente pueden hacer en el sitio donde murió, pues una iglesia o un sitio, o a lo mejor a la parroquia. O sea que así empezó como la devoción a los santos, primero con los mártires y luego se fue ampliando. Bueno, al día de hoy vemos, por ejemplo, que muchas iglesias, pues, San Alberto Magno, o a lo mejor, no sé... Santa Teresa, casi todas las iglesias tienen nombres, o de santos, o alguna vocación de la Virgen, o de Jesús. Mariana, sí, pero muchos llevan, por ejemplo, no sé, San José, o San Luis Rey de Francia. Exacto. Y así, pues, vamos conociendo también a los santos, y sus, ¿cómo se llama? Mira, volviendo a lo de la historia, primero empezaron como a recordarlos el día que habían sido martirizados celebrando la Eucaristía. Después empezaron a ir a sus tumbas, a rezar allí, y construyeron iglesias en las tumbas. ¿Y después qué pasó? Bueno, luego en la historia de los mártires también se escribieron unos libros llamados martirologios. Que sirvieron de base para redactar el martirologio romano. Por eso cuando hablamos del santo decimos... Muchas veces decimos según el martirologio romano. Exactamente. Y esto se debe a que en el pasado no se tenían datos exactos de la vida de algunos santos. Entonces, con este martirologio romano se tiene fueron recopilando y fueron precisando, porque también se podía dar que a lo mejor, uy, esa persona que es santa, y a lo mejor no era tan santa. Entonces en el martirologio... Se podían exagerar también las historias. En el martirologio romano es como la recopilación de todos los santos canonizados por la iglesia. Exacto, está concentrada toda esa cantidad de santos reconocidos efectivamente por la iglesia. Luego, cuando cesaron las
persecuciones, como bien decías tú, en aquel momento eran los mártires, se unió a la memoria de los mártires el culto de otros cristianos que habían dado testimonio de Cristo con un amor admirable, sin llegar al martirio. Es decir, los santos confesores, por ejemplo en el año 258 San Cipriano, que habla del asunto, por ejemplo, de que no habían alcanzado el martirio corporal, pero sí confesaron su fe ante los perseguidores y cumplieron condenas de cárcel por Cristo. O sea, por eso son los santos confesores, porque confesaron su fe. A Cristo. Yo pensaba que eran confesores de que confesaban a la gente y no. No, estos eran confesores de la fe. O sea, dieron testimonio de su fe. Pero sin llegar al martirio. Sin llegar al martirio. O sea, fueron personas que no llegaron. Pero sí, bueno, por ejemplo, en el caso de él, paró en la cárcel. Exacto. Entonces, claro, a lo mejor murió en la cárcel, bueno, murió de otra manera. Más adelante aumentaron el santoral con los mártires de mártires de corazón. Estas personas llevaban una vida virtuosa, como hemos hablado de tantos aquí, que daban testimonio de su amor por Cristo. O sea, hemos visto muchos santos aquí que es ese amor a Dios. Por ejemplo, está San Antonio, que está en el año 356 en Egipto, y por ejemplo San Hilarión en el año 371 en Palestina. Luego también, tiempo después, inclusive se incluyó la santidad de las mujeres, consagradas a Cristo. Las vírgenes que ahora son las religiosas. Anteriormente, por supuesto, había mujeres también. Sí, claro, entre los mártires había muchas. Sí, había muchísimas. Luego, antes del siglo X, fíjate qué curioso, y esto viene pues toda la historia de la humanidad, el obispo local era, como te decía anteriormente, quien determinaba la autenticidad del santo. Y luego esto, bueno, también por su culto, como te decía, por su culto público, o porque lo aclamaban que el hombre era un santo. Y luego, el obispo decidía a quién se le daba el culto y a quién. Exactamente. Luego se hizo necesaria la intervención del Papa, el sumo pontífice, en estos casos, quienes fueron, además, pues, estableciendo una serie de reglas que precisaban, o sea, toda la historia, toda su vida. Todo como los pasos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo todo ese proceso de canonización con el propósito de evitar errores y exageraciones. Sí, porque también si es puro con la gente, si yo me caía muy bien la persona y la quería mucho, le exagero las virtudes. Pero fíjate, o si me caía muy mal, pues le exagero los defectos. Entonces, hemos hablado aquí de muchos santos que después, inclusive cuando uno va leyendo la historia, dicen, bueno, pero esto es lo que se contaba de él. Exacto. Y son cosas maravillosas que yo las creo, porque por ejemplo... Pero en algunos casos te dicen que no está seguro. Que no está seguro, pero por ejemplo, las 80 veces que San José del Cupertino Levito voló, pues uno dice sí, porque además lo vieron. No, eso tuvo muchos testigos. Así también me imagino que habrán sucedido cosas anteriores como otros santos. Y mira, santos, una cosa que la gente siempre se pregunta, así como de cómo es eso del proceso de canonización. Vamos a hacer un resumen chiquitito. Mira, primero, cuando una persona muere y todos los que lo conocían dicen se murió como un santo, se declara siervo de Dios. Siervo de Dios, efectivamente. Entonces, es siervo de Dios nada más, eso no significa nada todavía. Ahí empiezan a estudiar su vida. Ahí se empieza a abrir el proceso. Se abre el proceso, o sea, apenas se abre el proceso, es siervo de Dios. Entonces empiezan a estudiar su vida, sus obras, sus escritos, si es que escribió cosas. Milagros. Todavía no es un milagro. Bueno, también lo que la gente dice. Que también van viendo. O sea, van viendo que la gente dice, yo le recé y me hizo esto, eso también. Pero quiero decir, todavía no es que están buscando un milagro, sino que sobre todo cómo vivió las virtudes. Si vivió las virtudes en grado heroico. Sí. Luego se le nombra venerable. Venerable. Cuando se dice esta persona vivió las virtudes en grado heroico. O sea, dio el máximo. Que hasta hace poco teníamos nosotros a José Gregorio Hernández, que era el venerable. De mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Ahora hace poco lo nombraron. Ahí viene el punto del milagro. Entonces, una vez que es venerable, si después de la declaración de venerable, esa persona, por su intercesión, se concede un milagro que es evidente, indiscutible, no tiene explicación científica, normalmente son cosas médicas, porque esas son las más son como las más evidentes. O sea, más evidentes. Que la persona tenía un tumor que
tal, lo abrieron, vieron el tumor, no sé qué tal, y de pronto cuando le fueran a hacer el otro examen, a ver, no tenía nada. Bueno, que era el caso de esta niña venezolana. Así fue que le metieron un tiro en la cabeza. Sí, fue un tiro en la cabeza. Además de Y cerquita. de escopeta, o sea, Sí. no es una pistola, no sé, me imagino que debe haber alguna Sí, diferencia. no, y el médico dijo, esta niña no va a quedar vegetal, no va a, y nada, y la Entonces, niña cuando volvió, ujú, como si nada. ujú. Entonces en ese momento se nombra a la persona después Beato. de que beato, exactamente, venerable, beato. Beato. Después de Después beato, de ser beato, se sigue estudiando. cuando hace otro milagro, Ujú. también inexplicable, impensable, que no tenga razón científica, nada, entonces lo nombran se santo. declara santo. Ujú, O sea que necesita 2 milagros. ujú, Uno para ser beato ujú. y después de que ya es beato, o sea, no sirve un milagro anterior. Tiene que ser después de que ya es beato, hace otro milagro, y entonces ahí se declara santo. Se declara santo, entonces Y la eso iglesia, es la canonización. exactamente, la iglesia hace una gran fiesta y lo declara santo, que ya, pues, esa Fíjate, canonización, y en ese momento entra en el martirologio en el romano. martirologio romano o en el Ujú. santoral, que Bueno, el también le santoral, dicen. exactamente. Tú sabes que el otro día alguien preguntaba, que me pareció muy interesante, de los que están, digamos, conociendo la fe para bautizarse, para Ujú. convertirse. Ujú. Decía, ¿por qué? O sea, ¿cómo es la cosa de los santos, los beatos? Pero a la Virgen María le dicen beata, beata María, bienaventurada Virgen María, beata, o sea, sobre todo en inglés, que es Ujú. blessed, que es la misma palabra para beato. Ujú. ¿Por qué le dicen así? No es que es santa. Entonces, el asunto es que cuando se declara que alguien es beato, ya eso es una declaración de que está en el cielo. Ujú. O sea, un beato ya está en el cielo. Ujú. El asunto es que cuando son santos, entonces además está en el cielo y es un modelo para todo el mundo para seguir. Exactamente. Y en ese momento empieza a venerarse a la persona. Pues desde beato ya, Desde o beato. sea, uno celebra ya Sí. la fiesta Bueno, pero yo como me imagino beato. que sí, bueno, de beato, efectivamente. Ujú. Pero ya cuando lo canonizan, cuando es nombrado santo, pues efectivamente Claro, ya es así como ya es como público, fiesta, exactamente. fiesta grande en todas partes. Sí. Okay. Luego, fíjense, el Concilio Vaticano II reestructuró ese calendario del santoral. Ujú. Y se disminuyeron las fiestas de devoción, pues se sometieron a revisión bastante, tú sabes, así minuciosa, por las Muchas de las biografías que se tenían o que a lo noticias mejor no eran- agiográficas, dicen, o sea, los escritos, digamos, que contaba la gente. Exacto. Y de ese modo se eliminaron algunos santos, no porque no fueran santos, sino porque se faltaba, había una carencia de datos históricos que no eran seguros, entonces pues los quitaron del santoral. No, pero No claro, quiere- eso no quiere decir que uno no les rece No, ni igual, nada, simplemente no están puestos allí como De para hecho, celebrar. yo he hablado alguna vez de algún santo que dicen no está en el martirologio romano, exacto. pero igual es un santo que está dentro Ujú. del santoral. Luego se seleccionaron los santos de mayor importancia, no por su grado de santidad, sino simplemente porque es un modelo de santidad que representan a sacerdotes, casados, obispos, profesionales, etc. Ujú. Luego se recuperó inclusive también la fecha adecuada de la fiesta, que es el día de su nacimiento. Perdón, cielo. el día de su nacimiento al cielo, o sea, cuando muere. O sea, normalmente la fiesta de un santo Es cuando no es su cumpleaños, sino el día que murió. El día que Porque murió, que ese es el día nacimiento al cielo. en que se hizo santo, Ujú. que llegó al cielo. Ujú. Exacto. Y luego, bueno, luego tenemos algunas... Pero ya va, también se le dio al calendario un carácter más universal porque estaba muy centrado en los santos de Europa. bueno, eso también. Entonces también es se verdad. incluyeron santos de Asia, Sí, de sí. América, Ujú, de todos los Oceanía. continentes, de Sí, todos los porque continentes. al principio era muy ahí de esa zonita Ujú. y los santos Y por eso nuestros nada. Y por eso lo conocemos tanto. Ujú. Pero bueno, gracias a Dios tenemos santos Bueno, ahora en todos también los es que continentes. la iglesia empezó ahí, Sí, eso también es verdad. ¿verdad? Luego tenemos unas, vamos a ver, se podría decir que es como un... Las diferencias de culto, las diferencias de categorías. culto, las categorías, ¿verdad? Ujú. Que, Sí, porque esa es otra cosa que los protestantes nos critican, que nosotros adoramos a los santos, que Sí. nosotros no sé qué, Sí. no adoramos ninguno santo. Sí. Ahí, ahora Francisco va a explicar cómo es el culto que se le da a cada quien. Podríamos decir que tenemos 3 categorías de culto. Ajá. Primero, la tría o adoración. El culto de la tría. De la tría o adoración. Esa viene del griego latreia, que quiere decir servicio a un amo.
al Señor soberano, en este caso. El culto de adoración es el culto interno y externo que se rinde solo a Dios. O sea que solo a Dios se le da culto de latría o adoración. Solo adoración a la latría, solo a Dios. Luego viene dulia o veneración. O veneración. Dulia viene del griego doulos, que quiere decir servidor, servidumbre. La veneración más bien se le atribuye a los siervos de Dios, los ángeles o los bienaventurados, por razón de la gracia que han recibido de Dios. O sea, ese pocotón de gracia que ha recibido de Dios. Este es el culto que se le da a los santos, se puede atribuir a los santos. Nos encomendamos a ellos porque creemos en la comunión y en la intercesión de los santos, o sea, que interceden por nosotros, y también porque hay lo que hablábamos al principio, esa comunión de los santos. Y luego... Pero jamás los adoramos. Jamás adoramos, solo adoramos a Dios. Luego tratamos sus imágenes con respeto, al igual que lo haríamos con una fotografía de un ser querido. Así yo siempre se lo explico a los niños y a quien sea que me pregunte, le digo, oye, yo en mi cartera o en mi escritorio tengo una foto de Betty. O tengo una foto de... Por ejemplo, yo estoy viva todavía, pero tú tienes fotos de tu papá, que ya murió. Exactamente. Y las tenemos en la casa con respeto y tal. Uno no agarra la foto y la quema, la pisotea, ¿no? Exactamente. Y no porque tú estés creyendo que tu papá está en esa foto, sino porque te lo recuerda. Exactamente. Y entonces uno por eso lo trata con respeto. Simplemente es eso, una forma de acordarnos de esa persona. O sea, no es porque veneramos la imagen, sino lo que representa. O sea, la imagen nos hace presente al santo por eso, a quien por ejemplo, veneramos. Exacto. No por ejemplo, el caso de San Judas Tadeo y San Simón, lo hemos representado, por ejemplo, en el caso de San Judas Tadeo, con un hacha, con un bastón y la Biblia. Entonces, claro, el bastón, toda su evangelización, lo que caminó, toda aquella distancia cosa tiene su el hacha porque fue la manera como murió. Lo Y por ejemplo el caso de San Simón era como un serrucho que murió. Entonces, claro, estas cosas uno dice, bueno, pero es como lo representan, así lo vemos. Por ejemplo, en el caso de San Judas Tadeo, también lo vemos con el medallón y el rostro de Jesús. Aparte que era primo de Jesús, entonces a lo mejor tiene un gran parecido también. Entonces es cómo se representa y así es la imagen. Y eso nos sirve a nosotros para dirigirnos al santo. O sea, yo conozco mucha gente que tiene las fotos de los papás o los abuelitos y les habla. Sí. Y uno sabe que no le está hablando a la foto, le está hablando a la persona que ya está... que ya murió, pero los tratamos pero su alma es inmortal. Sí. Aparte que lo que hablábamos al principio, ya están en el cielo y nos ayudan. Entonces, con más razón todavía para tratarlos. Mire, ¿y cuál es el tercer culto? Y el tercer culto es la hiperdulía o veneración especial. Este culto lo reservamos para la Virgen María por ser superior respecto a todos estos santos. Con esto reconocemos su dignidad como Madre de Dios e intercesora nuestra, además es Madre, y manifestamos esa veneración a ella con oración, inclusive pues imitando sus virtudes, luego pues viéndola como es, como madre, pero jamás la adoramos porque solo se adora a Dios. Entonces, resumiendo, tenemos culto de latría o adoración, culto de dulía o veneración, hiperdulía o veneración especial. ¿Qué es nuestra latría o adoración solo a Dios. Solo a Dios. Dulía a los ángeles y los santos. Y a los santos. Hiperdulía a la Virgen. A la Virgen Santísima. Solo a la Virgen. Entonces, bueno, aprendimos algo hoy. Sí, yo aprendí mucho. Y uno sigue aprendiendo, uno siempre... Bueno, y entonces aquí decimos felicidades a quien lleve el nombre de algún santo. A todos los santos, sí. O sea que la mayoría de la gente... Hoy es la felicidad es para todos. Para todos. Hoy celebramos a todos los santos, así que hoy es Betty, Beatriz Elena, Francisco José y así con y todos los que nos escuchan. Así que bueno, vamos a hacer una oración especial, cortita, pero para muy especial. Santos. Bueno, no es cortita, una oración más o menos. Está bien. Bueno, pero vamos a rezar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concede celebrar en una sola fiesta los méritos de todos tus santos, te rogamos que por las súplicas de tantos intercesores derrame sobre nosotros la ansiada plenitud de tu misericordia.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todos los santos del cielo rueguen por nosotros. Oye, qué maravilla. Todo eso sería una oración, una ejaculatoria bonita para decirla todo el día. ¿Verdad? Todos los santos del cielo rueguen por nosotros. Qué bonito. Así ponemos en práctica lo que hemos visto. Bueno, muy bien. Vámonos al próximo segmento. Ya regresamos. La noticia del día. Bueno, aquí estamos con la noticia y Betty siempre nos da esa primera noticia. Y esta noticia es muy bonita, a mí me encantó esta noticia. Sí. Es que la mujer del pañuelo ayuda a las mujeres con cáncer a sentirse hermosas. Aurora es la mujer del pañuelo. Un linfoma no Hodgkin en el útero la obligó en 2014, con 41 años, a someterse a una esterectomía, tras negarse a ceder frente a un diagnóstico inicial de inoperable. Según contó al servicio de noticias ANSA, pasé por 5 biopsias, pero no era posible identificar qué tipo de tumor era. Entonces, el 26 de marzo, me hicieron una cirugía que mostró que se trataba de un linfoma no Hodgkin, de linfocitos B grandes que responde bien a la quimioterapia. El hematólogo me advirtió de que se me caería el pelo y le respondí que para mí lo más importante era ganar esta batalla, porque el pelo me volvería a crecer. Aurora se sometió a 8 ciclos de quimioterapia. Perdió el pelo por completo y como relató: fue devastador, pero siempre recibí el apoyo de mi marido y la confianza que veía en los médicos me daba fuerzas. Aurora se negó a ceder. El tumor no le arrebataría su feminidad. Optó por no usar peluca. No tenía que esconderme frente a la enfermedad y no me importaba que la gente me mirara. Explica. Sin embargo, siempre vistió con pañuelos coloridos nuevos, enrollados de diferentes modos en su cabeza para crear peinados. En la actualidad, Aurora ha vencido la enfermedad, pero no ha dejado de crear con sus queridos pañuelos. Con sus queridos pañuelos. Se unió a la asociación de voluntarios que la atendieron en su hospital mientras estuvo allí, apoyando a otras mujeres en la misma situación que ella. Aurora dijo en su entrevista: intento explicar a las pacientes de quimioterapia lo importante que es no descuidar el cuidado de su belleza y nunca perder la esperanza. El cáncer deja marcas en el cuerpo, te cambia la visión de ti misma, pero mis ojos siguen brillando cuando veo mi cicatriz y cuando hablo sobre la enfermedad hoy día, y lo hago con una sonrisa en la cara. No se trata solo de esconder nuestra cabeza calva o los signos del cáncer, sino más bien descubrir algo nuevo en nosotras, incluso frente a la enfermedad. Descubrir una fuerza que no creíamos que teníamos. Es curioso cómo un simple trozo de tela puede movernos de una perspectiva de miedo a una de esperanza. Fíjate, qué bonita esa nota. Qué bonito, y la verdad que, bueno, no ven las fotos ahí, pero la muchacha se veía bien elegante, muy bonita, con el pañuelo le caía así largo por aquí, parecía de revista. De verdad que sí, muy bien. ¿Y cuál es la otra noticia? Bueno, la segunda noticia que tenemos es que el Papa celebra la misa por los difuntos en el cementerio militar francés. Tal como informa la prefectura de la Casa Pontificia, el Papa Francisco visitará el martes 2 de noviembre el cementerio militar francés en Roma para la conmemoración de todos los fieles difuntos. Allí, en el Parque de Montemario, en la Vía de la Camiluccia, celebrará la misa a las 11 horas. En el 2017, el Papa acudió al cementerio americano de Nettuno, en un lugar simbólico de la Segunda Guerra Mundial, para presidir la misa, también el 2 de noviembre. El año pasado, el pontífice celebró la misa en la iglesia del Pontificio Colegio Teutónico de Santa María en Campo Santo, en el Vaticano. Luego fue a rezar a las grutas vaticanas frente a las tumbas de los pontífices fallecidos. El jueves 4 a las 11 horas, el Papa Francisco presidirá la misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos durante el año en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro. Fíjate que o sea que va a ser el 2 de noviembre la misa en el cementerio, mañana, y el 4 por los obispos fallecidos y cardenales durante el año.
Qué bonito, qué bonito, ¿verdad? ¿verdad que sí? Ujú. Bueno, amigos, Bueno. vámonos entonces con el próximo segmento. Ya venimos. Ya regresamos. Música para el alma. Para ser santo hay que ser feliz. No hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo. Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo. Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 57 al 68. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos, hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los policías del templo, para ver en qué terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron dos, que declararon: este hombre dijo: yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: en el nombre de Dios vivo, te ordeno que nos conteste. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús le respondió: así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo más: a partir de ahora ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas, diciendo: ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír estas palabras blasfemas. ¿Qué deciden ustedes? Ellos contestaron: merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban, diciéndole: Mesías, adivina quién te pegó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya nos acercamos cada vez más. Sí, bueno, ya ha comenzado la pasión. ya comenzó la pasión, efectivamente. Nos acercamos cada vez más Ujú. como al final del Evangelio de Mateo. Sí, Y resulta que este pasaje lo relatan los 4 evangelios. O sea, los 4 evangelistas hablan de este episodio. al igual que como te habías mencionado la vez pasada. Que Sí, también, el del Getsemaní. Ujú. Pero, o sea, hay algunas variaciones. Sobre todo Juan es el que lo narra un poquito más, o sea, que hace un poquito más diferencia. Ujú. Aquí vemos que los príncipes del pueblo, más tarde, cuando vayan a donde Pilato, van a acusar a Jesús de que es un alborotador y que se dio el título de rey de los judíos, de que él se había proclamado como rey de los judíos. Todos los evangelios sinópticos coinciden en señalar que la acusación contra Jesús se refería a sus palabras sobre el templo. Ujú. O sea, cuando
ellos lo juzgan, la acusación es lo del templo. O sea, que él dijo que destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Parecen, o sea, como que están en relación con las otras que refieren Mateo y Marcos, y que los falsos testigos pronuncian, que lo acabamos de leer, contra Jesús. O sea, San Juan es el que lo dice un poquito distinto, él dice, destruid este templo y lo reconstruiré en 3 días. Refiriéndose a él mismo. O sea, él hablaba del templo de su cuerpo. Pero ahí, en ese juicio que le hacen, ellos aplican las palabras de Jesús al templo hecho de piedra. Y entonces el sumo sacerdote llega y se rasga las vestiduras. O sea, así como que esto es una blasfemia. O sea, el rasgarse las vestiduras era una señal así como de... Lo peor de lo peor. De lo peor de lo peor. O sea, es algo tan... Hay que dejarlo al descubierto. Esto tan terrible que ha sucedido aquí. Entonces, encontré unas palabras de San Juan Crisóstomo. Son un poco bastante largas, pero déjame ver si las puedo como resumir. O sea, él lo que dice es que primero él se rasga las vestiduras, el sumo sacerdote, y le dice a los otros, ¿qué os parece? O sea, ¿qué les parece a ustedes? Entonces, él no da la sentencia, él no se moja, sino que él quiere que sean los otros los que se mojen. Y entonces ellos, o sea, el sumo sacerdote y los fariseos que estaban ahí sabían que si ellos hubieran examinado bien el juicio ese, la causa de Jesús y los testimonios que estaban dando, pues tenían que haberlo liberado porque allí no había ningún delito, no había nada. Entonces, pues eso no lo podían permitir porque ellos lo que querían, porque sí, era condenar a Jesús. Entonces, por eso es que él dice, ustedes mismos han escuchado la blasfemia. ¿Qué responden a esto? O sea, él sigue todavía sin mojarse, o sea, él los va como manipulando para que sean los otros los que digan. Y entonces todos dicen que, bueno, que hay que darle muerte, o sea, que hay que matarlo. Y así como que se le diera muerte por crímenes públicos. O sea, porque uno dice, se pregunta a San Juan Damasceno, ¿por qué no lo mataron ocultamente? Porque también querían perjudicar a Jesús en su fama. O sea, Jesús tenía, la gente lo quería, lo seguía, tenía fama de santo, ya lo reconocían como el hijo de David, como el Mesías. Entonces, claro, a ellos lo que les interesaba era acabar con esa buena fama de Jesús, matar su fama también, como quien dice. Entonces, por eso quieren darle una muerte pública. La cosa, como siempre vemos que como le sale al diablo, que las cosas al final le salen al revés, porque Dios de las cosas malas saca bienes. Sucedió todo lo contrario. Claro. O sea, ellos pusieron empeño en matarlo darle una muerte pública, pero eso no hizo sino más que hacer resplandecer la gloria de Jesús. Después quisieron dañar su fama y pasó todo lo contrario. Hasta el soldado romano lo reconoce ahí en la cruz como el Hijo de Dios. Después entonces también vemos más adelante cuando lo entierran, entonces quieren poner un sello, la lápida, todo así como para tú sabes, y también todo eso al final sirve para dar mayores muestras de la resurrección. O sea, que me parece a mí increíble que hasta el día de hoy los judíos siguen diciendo que... Pero en el fondo ellos saben. Yo creo que simplemente nada, no torcer el brazo, pero sí, efectivamente saben. Pero hasta el día de hoy se mantiene Mira, eso de que movieron la lápida. Exacto. Voy a terminar de leer, voy a leer las palabras finales de San Juan aquí que dice... Tal es el error, queda cogido en sus propios lazos. Por lo menos así sucedió aquí. Los que creían haber vencido fueron más que nadie confundidos y derrotados y se perdieron. Y el que parecía haber sido derrotado, ese brilló más que nadie y venció con todo su poder. No busquemos, pues, vencer siempre, ni siempre tratemos de huir de la derrota. Veces hay que la victoria nos daña y la derrota nos aprovecha.
Y eso es los comentarios de San Juan Crisóstomo, creo que antes dije Damasceno, no es Damasceno, es San Juan Crisóstomo. En sus homilías sobre el Evangelio de San Mateo, él tiene una cantidad de homilías sobre San Mateo, esto es de la homilía 84. Y después, bueno, vemos que San Mateo nos cuenta todas las afrentas que sufre Jesús, que como ya dijimos lo acusan falsamente, después lo incriminan con una frase que sacaron de contexto, ahí eso lo vemos todo el tiempo, el diablo, el padre de la mentira, tuerce las cosas para que parezca lo que no es. Y lo más importante, frente a todas esas acusaciones, el Señor callaba. En el único momento que habla, cuando lo increpan en el nombre del Dios vivo, o sea, ahí no se podía quedar callado. Estaban en el nombre del Dios vivo, dime, ¿tú eres el Mesías? Entonces él responde, en el nombre del Dios vivo responde que sí, y eso le lleva o sea, lo culpan de blasfemo y a la condena de muerte. Y luego, bueno, las burlas de los criados. Entonces, en la última parte, algo como una paradoja, algo paradójico que vemos en este evangelio es que, o sea, lo están condenando, se burlan de él, lo escupen todo, y Jesús utiliza una imagen que otra vez evoca el juicio final, como queriéndoles decir, el que ahora es juzgado será quien después lo juzgue a ustedes. Entonces, esta gente cuando se encontraron esa realidad. Sí, imagínate, cuando se murieron y se encontraron de frente con Jesús. Cuando tiraron la patica, como dice uno, se encuentran con Jesús y dicen, Pero bueno, y entonces, pasa. Con esto y un bizcocho nos vemos de hoy en 8. ¡Ay, me salió! Bueno. Entonces nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Sí. Y que con el favor de Dios, y que pasen un feliz día de todos los santos. Tengo esta cosa como mala aquí, ¿verdad? Sí, y una bendecida semana. Sí. Acuérdense, como dijo Francisco, hoy todos los santos del cielo rueguen por nosotros. Muy bien. Bueno, aquí nos vemos. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca sos